y me encantaba estar metido en esas lecturas, ¿no? Y de repente estar leyendo y retirar la vista del libro, mirar al techo y reflexionar sobre lo que acaba de leer, ¿no? Y esas experiencias de lectura hacían que me gustase cada vez más leer. No one knows what it's like to be the best. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores libros que me he leído este año, el Almanaque de Naval Ravikant, de Eric Jorgensen, que lo ha traducido al español Colección Baelo, de Antonio Rico. Y precisamente lo tenemos aquí para comentar conjuntamente este librazo. ¿Qué tal, Antonio? Hola Adrián, muchas gracias por invitarme y encantado de estar contigo y con tus seguidores. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Antes de nada, para quien aún no conozca a Antonio Rico, voy a presentarlo. Ya en la última parte del podcast hablaremos más con él, nos explicará sus proyectos, sobre todo la editorial que fundó de Colección Baelo. Y hay que decir que Antonio Rico era un piloto que ya está prejubilado, que en 2009 fundó el blog del Inversor Inteligente y que desde el 2018 es gestor del fondo de Baelo Patrimonio. Y en 2020 fundó la editorial que he comentado, donde todos sus libros se pueden encontrar en Amazon. Para empezar hay que decir que este libro no lo ha escrito Naval. Es una recopilación de sus discursos y de todo lo que ha escrito en Twitter. También hay que decir que este libro está gratuito de forma online y también está en papel. Yo de hecho lo tengo en papel. Es profundo y hay que ir repasándolo. Sería como un manual para ir releyendo durante los años. Y Antonio, ¿qué te pareció el libro? Bueno, es un libro cargado de ideas interesantes que te hacen o que te pueden hacer reflexionar sobre una gran variedad de conceptos relacionados con el emprendimiento, con la inversión, con el estilo de vida, con la búsqueda de felicidad. Naval es una especie de híbrido, ¿no? Entre emprendedor, inversor, filósofo, pensador, divulgador. Es un tío muy completo, ¿no? Y bueno, quizás son demasiados temas variados, pero bueno, hay veces que apetece leer un libro así, porque bueno, que no se centre tanto en un solo tema a fondo, sino que tiene pues un montón de temas variados, con reflexiones cortitas, que bueno, quizás es un gran libro de mesilla de noche que puedes leer un poquito antes de dormir e irte a reflexionar con la almohada sobre cada tema, ¿no? En vez de ser un libro que te lo leas de una tacada porque igual tantas ideas no eres capaz de soportar, ¿no? Para hacer tus propias reflexiones. Es un poco como el de Paul Charles Almanac, que habla de muchas cosas y te abre la puerta a muchos mundos. Y luego tú tienes que ir investigando sobre esas partes que te interesen para profundizar. Habla también de muchas cosas que comentan, por ejemplo, Ray Dalio, Ryan Holiday, James Clear, el propio Charlie Munger. Hay que decir que es un multimillonario, que es muy famoso, ¿no?, en Silicon Valley, por ser un gran inversor que invirtió en las etapas iniciales de, por ejemplo, Twitter, de Uber. También habla de la felicidad y también desde un prisma filosófico. Antes de volverse inversor, fundó varias compañías, la primera con 25 años, y él es de India, pero ya con 9 años, con su familia se fue a Nueva York y actualmente lleva como unas 200 inversiones. Bueno, de hecho, es impactante, ¿no? Cómo cuenta su vida desde que era un niño que vivía en la más absoluta pobreza en India y cómo fue desarrollando su conocimiento a través de ser curioso, ¿no? Y volverse una persona talentosa por tener amor a la lectura y por querer aprender de forma continua, ¿no? Desde que era un niño, pasando por adolescente, siempre leyendo, siempre curioseando sobre temas que a lo mejor no dominaba y que él mismo en el libro te propone que aunque no lo domines, leas, leas y leas para que
para que puedas aprender sobre ese tema, ¿no? No sé, se me ocurre que conceptos difíciles, matemáticos, sobre álgebra o sobre geometría, que a lo mejor una persona puede decir, no, yo no entiendo nada sobre eso, me va a ser muy difícil, pues él te propone que leas y que leas y que vuelvas a releer, porque al final vas a terminar aprendiendo sobre eso, ¿no? Que nada es imposible, todo está en los libros y que igual que lo han aprendido otras personas, lo puedes aprender tú, ¿no? Y bueno, su publicación más famosa es un hilo de Twitter que él comentaba que tenía en mente desde que era niño. Por supuesto, no para publicarlo en Twitter, porque Twitter todavía no existía, pero sí que tenía todas esas ideas en la cabeza y publicó un hilo que se hizo muy viral, ¿no? De cómo hacerse rico sin ayuda de la suerte, ¿no? Que todo sea por tus elecciones y por tu afán de conseguirlo, ¿no? Él comenta que para hacerse rico hay que desarrollar unas habilidades y no solo trabajar duro es importante, pero que lo que realmente importa es que inviertas en ti mismo, que crees algo que sea único, que puede ser un negocio, él recomienda que sea una empresa, que te juegues tu propia piel en el empeño, pero bueno, que crees algo que sea único, que sea poco replicable, que se pueda escalar, que pueda ir creciendo para que no se quede estancado. Y bueno, y si tienes que tener socios o tienen que participar terceros en eso, pues que ellos tengan también una visión de largo plazo y que sean afines a lo que tú piensas, ¿no? Acerca de la inversión y de los negocios y de la vida incluso, ¿no? Ujú. A mí me gusta muchísimo la idea que él da y recalca y todo el rato la ensalza, que es la de la visión de largo plazo. Ya no solo para los negocios, sino también para la vida, para las relaciones, para todo. Porque si tienes esa visión de largo plazo, tú al resto de personas las tratarás de una forma diferente. Las tratarás de forma más educada porque ya estarás pensando en eso, en que con esa persona pues vas a estar pues mucho tiempo, ¿no? Toda la vida, ¿no? El largo plazo. Y a la vez, esas personas que tú no te ves con ellos a largo plazo, no estarás con esas personas. Él también comenta que todo lo que tú crees tiene que haber una gran responsabilidad de tu parte en eso que creas. Él lo llama que pon tu empresa a tu nombre, ¿no? Pero bueno, tu empresa, pues evidentemente siempre va a estar a tu nombre, pero a lo que él se refiere es que todo lo que tú hagas, tú puedas ver que hay un gran incentivo para ti, porque si no te juegas algo grande, es probable que tanto no generes la suficiente credibilidad como también que no tengas credibilidad sobre ti mismo, ¿no? Porque los incentivos propios al final pues te ayudan a poner todo el empeño, ¿no? Por supuesto, bueno, aquí se puede estar de acuerdo, se puede estar de acuerdo parcialmente o no se puede estar de acuerdo, ¿no? Sí. Porque a veces también uno tiene que pensar en las personas que van a recibir tus servicios, ¿no? No solo en lo que tú te vas a llevar, ¿no? Pero bueno, él considera que tienes que tener incentivos grandes para que tú puedas poner toda la carne en el asador y sepas que tu trabajo al final pues te va a generar aquello a lo que aspiras, ¿no? Defiende también el apalancamiento como forma de crecer, ¿no? No solo esa palanca típica del dinero, ¿no? Que se suele tener cuando pides un crédito a al banco, a otras empresas o a otras personas, inversores, que es el más difícil de conseguir, según él, sino también apalancamiento con personas, que te rodees de gente que realmente vayan a aportar mucho en aquello que creas o aquello que estás creando con otras personas y que tengan grandes habilidades porque tú no te puedes ocupar de todo. Entonces él te propone que crees palancas con gente que va a hacer crecer tu negocio de forma exponencial porque saben muy bien de eso que necesitas, ¿no? Para hacer crecer tu negocio. Es también un fan de que aprendas código, ¿no? Que aprendas a programar. Y bueno, aquellos que no tengan la posibilidad o que por lo que sea no les gusten programar porque él piensa que es una habilidad del futuro, pues por lo menos que creen cosas que sí que parece que te ayudan mucho a crecer en la era de las comunicaciones, como pueden ser pues crear libros o blogs, vídeos, podcasts.
Bueno, un poco lo que hemos hecho tú y yo, ¿no? Tú desde hace más tiempo. Sí, exactamente, sí. Blogs, podcasts. Y fíjate que yo, cuando creé el blog, no tenía estas ideas de Naval en la cabeza para nada, porque en Mm, realidad lo creé casi como un cuaderno de campo o algo así. Pero al final, fíjate que sin saberlo, sí que me ha servido para crear una comunidad que fue la base de el crecimiento de los servicios que creé, ¿no? Como el fondo de inversión, ¿no? mm. Claro, es que él dice que hay que hacer algo con la idea de generar confianza y componer. Y es un poco lo que hiciste tú. Poco a poco, aportando ese valor durante muchos años, es lo que has hecho que generar esa confianza. Por eso tienes el fondo que ya tiene gestionado más de 70 millones. O sea, una pasada. O sea que. Sí, ¿no? Y además esa base tan firme que creó el blog, esa comunidad de seguidores que, bueno, muchos estaban ahí en silencio, que nunca comentaban o nunca interactuaban, pero otros muchos sí, pero que era como una comunidad muy fiel y que ha hecho que el fondo desde el principio vaya creciendo de una forma muy continua y que realmente no haya sido un producto que haya estado como estancado al principio y que luego, gracias a que tuviera una gran rentabilidad o que tuviera no sé cuántas estrellas Morningstar o tal, de repente pegara un pico de Mm, partícipes o de capital gestionado, sino que ha ido creciendo de forma moderada, así como es también el fondo o así como a mí me gusta invertir, ¿no? De mm. la misma forma que Baelo es un fondo moderado, pues su crecimiento también ha sido moderado, pero continuo, ¿no? Sí, lo que dice Naval, ¿no? De la reputación también. Y es eso. Desde el principio trabajaste esa reputación. Preferías eso, ir poco a poco, ¿no? Que no otras personas que solo ven a corto plazo y quieren resultados ya y con eso dicen cualquier cosa que luego no creas una comunidad a largo plazo. También otra cosa que me gusta mucho de Naval es que dice que busques especializarte en algo en lo que no te puedan sustituir. Es decir, en algo muy técnico o creativo. Es decir, ser auténtico y de esa forma no vas a tener competencia. Basado en una curiosidad, en un conocimiento y en una pasión que no sea pasajera. O sea, en algo que sea casi como un juego. Dice que es algo de lo que de pequeño pues a ti te gustaba hacer de forma fácil y el resto se daban cuenta. Por ejemplo, eras bueno intercambiando cromos. Dices, pues mira, ahí tienes unas habilidades de venta. Siempre has tenido facilidades en tocar cualquier instrumento. Ahí tienes un talento musical. Y ya tienes algo que no tiene mucha gente. O te perdías horas y horas haciendo algo. Pues tienes una habilidad que de hecho hoy en día es súper preciada, que es enfocarse y entrar en flow. O te encantaban los videojuegos. Pues ahí entra la teoría de juegos, que también para algunos trabajos específicos es la base. Sí, bueno, aquí es una de las cosas donde yo suelo discrepar también, no solo con Naval, sino con quienes piensan así, ¿no? Sí. Yo no digo que esté en contra de eso porque yo creo que es verdad que si a ti se te da bien una cosa o tienes un talento para algo, es mucho más fácil aprovechar eso para tener éxito que intentar tener éxito con algo que no sabes realmente si se te va a dar bien o no, a priori, ¿no? Yo, mi carrera profesional no se ha ido desempeñando en aquello para lo que yo creía que podía valer o para lo que tenía vocación, ¿no? Yo desde jovencito quería ser profesor de educación física, Mm, estudié para ello y luego pues no ejercí. Cuando tenía 18, 19, 20 años, incluso algún año más, no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía uno piloto de avión y nunca me había propuesto ser piloto de avión. Me parecía algo muy lejano, no porque no se pudiera conseguir, sino porque nunca había pensado en ello. Y sin embargo, de un año para otro me estaba viendo dando clases de avión, dando clases de navegación aérea, dando clases de acrobacia aérea y nunca, es que nunca me lo había propuesto y de repente estaba haciendo un looping con un avión acrobático, ¿no? Muchas veces no sabes que puedes valer para algo y sin embargo sí que vales, ¿no? Porque en
en esa campaña de captación de posibles aspirantes a ser piloto éramos 25 y 10 dieron baja porque o bien se dieron cuenta que no valían para eso y se quisieron ir de la escuela, renunciaron, porque lo que sea, ¿no? Pues porque se mareaban en el avión, porque vomitaban, porque por lo que sea no encontraban las habilidades necesarias para hacer las maniobras o lo que sea, o bien porque los profesores no se atrevían a darles la suelta en vuelo y no podían asumir la responsabilidad de dejarles solos en el avión, ¿no? Porque cuando estás en la escuela de aeronáutica llega un momento en una clase que el profesor se baja del avión cuando llegas al parking y te dice, no, no te bajes tú, ahora vas a volver a despegar y te vas a ir solo con el avión. Entonces, claro, cuando el profesor no tiene la confianza, pues no te puede dar la suelta, ¿no? Pues de repente ahí pues te das cuenta de que vales para hacer algo que tampoco es nada especial, pero que puedes no valer perfectamente y no tenías ni idea de que valías para eso, ¿no? Entonces, hay veces que la vida te puede dar sorpresas y a priori no las sabes. Entonces, si te centras solo en aquello que piensas tú que tienes talento para eso, te limitas en muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, de hecho estoy de acuerdo. Yo siempre se me habían dado muy bien las matemáticas y he acabado haciendo una cosa bastante distinta. En el resto de facetas de tu vida o de experiencias, sí que luego se nota un deje, ¿no? De aquello para lo que tienes vocación. Me acuerdo cuando estuve dando la charla en Value School sobre las 17 reglas simples de Harry Brown, Mm. que Luigi, el presentador, el director de Value School, me decía, se te nota que tienes esa vocación educacional, ¿no? Cuando das la charla, por la forma en la que la das, ¿no? Bueno, pues y supongo que con el blog pasaría algo parecido, o cuando estoy en una charla, en un podcast, pues puede suceder algo parecido, no que actúe como un profesor, sino que me guste ese deje educacional, ¿no? De la motivación, ¿no? Que tuve por ser profesor, porque en realidad me gusta, lo que pasa que nunca ejercí. Mm. Sí, sí. Y volviendo un poco más al libro de Naval, también él dice cosas como que hay que estudiar microeconomía, teoría de juegos, psicología, persuasión, ética, matemáticas e informática. Dice que hay que aprender las bases de forma muy profunda en vez de intentar entender lo más complicado o irse solo a una rama y profundizar en ella. También otro modelo mental que propone y que él aplicó desde muy joven es ponerse un precio a la hora. Es decir, ponerse lo que vale tu hora, ¿no? Dices, mi hora vale mínimo 30 euros. Si hay algo que haciéndolo no vas a conseguir esos 30 euros, por ejemplo, una factura te han cobrado de más y tú vas a tener que estar llamando por teléfono y estarte 2 horas peleando para que te devuelvan 10 euros. Pues no te salen las cuentas. Él, de hecho, lo aplica con todo. Y entonces solo se enfoca en sus proyectos y no hace cosas del día a día. Y eso se aplica también al tema de subcontratar. Es decir, que muchas de esas tareas que no le reportan ese mínimo que él se ha puesto, que es mucho más alto de esos 30 euros, él se puso a la hora un precio muy, muy alto hace ya muchos años, pues él lo subcontrataba. Cualquier cosa, que si la limpieza del piso, que si muchas gestiones administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está claro, no te puedes dedicar a todo. Todo tiene un precio y todo tiene un tiempo y todo tiene una importancia para ti. Porque, por ejemplo, con la editorial, si yo tuviera que hacerlo todo, llevar la facturación, los temas fiscales, lidiar con el distribuidor, traducir los libros, revisarlos, maquetarlos, diseñar la cubierta, diseñar las ilustraciones o las fotos o lo que sea de la portada, sería posible si solo me dedicara a eso y se me diera bien todo eso, ¿no? Pero yo creo que incluso sería muy complicado que se me pudiera dar bien diseñar, traducir, revisar, dirigir, lidiar con todos los que tengo que lidiar, ¿no? Entonces esas actividades está claro que tienen que ser contratadas por personas y profesionales que realmente sepan hacer muy bien cada una de esas cosas, ¿no?
Y yo lo que me encargo como de editor, pues es de dirigir a ese grupo de profesionales que se encargan de cada una de esas cosas. Aunque me cueste dinero, pero es que, claro, todo tiene que tener un precio, por supuesto, porque si yo me dedicara al lonchafinismo en la editorial, pues saldría algo muy cutre, ¿no? Porque no, Mm. las portadas no estarían bien, no tendría todo una línea de diseño como hace el diseñador para que todas se parezcan un poquito pero que sean diferentes. No sé, la maquetación pues estaría mal hecha. O a lo mejor te podría salir bien una vez y otra vez no, o no tendría esa línea que dices, ¿no? La visión de largo plazo que has hecho tú, básicamente. Hacerlo bien desde el principio. Claro, claro, sí, sí. Volviendo un poco a lo de que no hay estrategias rápidas para hacerse rico, él comenta que hay 4 tipos de suerte, que la primera es la suerte ciega, es decir, por ejemplo, si te toca la lotería, algo que está fuera totalmente de nuestro control. Bueno, solo compras el billetito, ¿no? De lotería. Luego está el otro tipo de suerte, que es la de trabajo duro, es decir, que tú estás buscando la suerte, no paras de buscar oportunidades, no paras de montar empresas, no paras de eso de publicar libros, de cualquier cosa, estás constantemente buscando a la suerte. Es decir, un tipo de suerte que es como trabajo duro. Luego está el detector de la suerte, que ahí ya, por tu experiencia, ya sabes detectar la suerte. Él ha sabido encontrar muchísimas empresas que luego han triunfado. Él tiene un olfato y ha invertido en las fases iniciales de empresas hoy en día que son algunas de las más grandes del mundo. Y luego la última tipo de suerte que comenta, que esta ya es increíble, es imán. La suerte imán, que es decir, convertirte en el mejor en algo del mundo, tener una buena reputación de años, y entonces es la gente la que te busca a ti. Es la suerte te viene a ti ya directamente, porque como tú eres el mejor, quieren trabajar con el mejor. Yo es que creo que se dan las cuatro, casi siempre, porque a veces para convertirte en alguien que pueda tener una buena reputación de años, como has dicho en la última de Imán, pues igual tienes que tener también un poco de suerte ciega. Yo monté, por ejemplo, por poner un ejemplo de suerte, ¿no? Ciega, que yo no sabía que la iba a tener y que estaba fuera de mi control. Cuando monté la editorial, pues yo no sabía cuál iba a ser el primer número porque contacté con varias editoriales, con varios dueños de derechos, pues por varios libros, ¿no? Para ver si me contestaban y podía traducir alguno y editarlo, incluso antes de que tuviera ya en mente optar por el sello editorial. Simplemente cuando quería traducir algún libro y ponerlo al servicio de los seguidores de Baelon. Y tuve suerte en que la primera editorial que me contestó fue Wiley y me dio los derechos del libro de Rowland, de la cartera permanente, porque el hecho de que ese fuese el primer libro estuvo muy bien, porque justo en ese momento estaba de moda la cartera permanente. Y cuando saqué el sello editorial y saqué el libro de la cartera permanente, se vendía como churros. Y a lo mejor si llego a obtener los derechos de otro, que a lo mejor hubiera estado muy bien, pero igual no hubiera vendido tantos, ¿no? Y el hecho de que se vendiera tan bien, pues también a mí me dio Ujú. fuerzas para continuar con el sello editorial, ¿no? Y decir, oye, pues esto funciona y puede estar bien, ¿no? Cuando las cosas funcionan, pues Claro. uno también pues hace las cosas más a gusto, ¿no? Está claro que si hubiera obtenido los derechos de un libro que hubiera tenido menos seguidores o que el tema estuviera menos de moda, pues igual hubiera vendido menos libros y me hubiera decepcionado un poco y no hubiera seguido con tanta fuerza, pero el hecho de que se vendiera tan bien, pues eso hizo que siguiera preguntando a las editoriales y a los dueños de derechos por libros que me interesaban, ¿no? Y hizo que al final... Pero tú venías también de un propio trabajo duro con, con el fondo y con el blog, ¿no? Entonces también esa parte una parte de la filosofía del fondo es la cartera permanente, es una de las bases. Entonces se mezcló las dos cosas. Por eso te digo que a veces pues, es que casi los cuatro tipos de suerte están presentes cuando las cosas salen bien, porque tú puedes convertirte en alguien con mucha reputación, por la razón que sea, pero si luego
la suerte ciega la tienes mala, pues igual las cosas empiezan a salirte mal y aunque tengas reputación, la cosa no funciona, ¿no? O no eres un buen detector de suerte, ¿no? Luego todos los proyectos que eliges no no sabes elegirlos, ¿no? Luego son cosas que, claro, tú ahí también tuviste esa visión de ver que ese libro iba a ser muy bueno como para ser el primero. Claro. O, por ejemplo, el fondo de la número 3 que has dicho, esta de detector de la suerte, ¿no? Creo que la idea de Baelo fue muy buena, porque no había un fondo como Baelo en aquel momento. Los fondos mixtos, a mí por lo menos me parecían todos caros y me parecían todos cortados por el mismo patrón. Y sin embargo, con alguna excepción, ¿no? Pero Baelo era un fondo que le daba otra cosa, ¿no? A la industria de fondos, porque era un fondo barato, sin ser indexado y que tenía varias ideas dentro del fondo que eran muy novedosas, ¿no? Luego han salido fondos que tienen también que ver con lo que Baelo divulga, ¿no? Pero hasta ese momento era prácticamente el único, ¿no? Y a ese precio, que era una cosa muy rara, ¿no? Era muy novedoso. Pero luego, dentro de que detecté esa suerte, también hubo suerte ciega, porque por la razón que sea, en los primeros meses en los que salió el fondo, las acciones, la cartera del fondo funcionó muy bien, pero porque justo en ese momento, en ese ciclo, pues ese tipo de acciones, ese tipo de sectores, pues funcionaron muy bien. Y eso hizo también que el propio fondo destacara porque tuvo un resultado magnífico, ¿no? Y de hecho, en Rankia lo votaron como el mejor fondo de 2018 y tal, y realmente no es que yo buscara que tuviese una cartera que fuese la número uno o que estuviera en el top de los fondos mixtos, es que realmente se dio así y fue también una suerte ciega que estaba fuera de mi control, ¿no? Aunque yo haya detectado la suerte y haya trabajado duro por tenerla. Pero si no tienes luego esa suerte ciega y no te acompaña, pues las cosas no salen como realmente salieron, que parecía que es que el fondo era algo que yo había detectado una cartera que iba a funcionar bien en 2018 y no era así. Realmente tuve la suerte, ¿no? Porque luego a lo mejor en 2019 hubo otras que funcionaron mejor, o en 2020, o ahora en principio de 2022 ha funcionado muy bien, pero igual luego en el tercer trimestre lo hace peor que otras. Esa suerte ciega siempre te va a ir acompañando porque es verdad que luego hay muchos inversores que se dejan guiar por... Ellos no saben que es suerte ciega, pero se dejan guiar por los resultados Claro. cortoplacistas de un producto, ¿no? Y esa suerte ciega te va a acompañar siempre porque no todos tus seguidores y no todos los partícipes del fondo van a ser fieles seguidores y vas a saber perfectamente cuál es la estrategia del fondo y cómo yo lo divulgo, sino que va a haber otros pues, que lo van a encontrar en un buscador de fondos y lo van a contratar, ¿no? Y cuando la cosa no vaya tan bien como ellos esperaban, pues traspasarán a otros fondos, ¿no? ¿Y qué piensas de lo que dice también Naval del networking? Es importante porque creo que en la era de las comunicaciones, rodearte de gente que te puede ayudar a que te conozcan o que te ayuden en ciertas cosas que sepan hacer y que tú no, es importante. Pero Naval dice que no lo es tanto, ¿no? Que al final, antes o después, pues la gente adecuada para tu servicio o el producto que tienes Mm. y tal, pues acabará encontrándote, ¿no? Pero bueno, es que la verdad es que a veces pienso que puede ser una reflexión más chapada de la antigua, pero también es verdad que en la era de las comunicaciones creo que el networking puede ser importante, pero a la vez, como todo el mundo te puede encontrar fácilmente, pues no te hace tanta falta un networking, porque si haces bien las cosas, al final te van a encontrar, ¿no? Tarde o temprano. Te pueden escuchar en algún sitio, pero claro, ¿qué es networking? Porque si yo participo en el podcast de Adrián, se puede decir que es networking, ¿no? Porque estamos colaborando y gente igual me va a conocer porque te conoce a ti, ¿no? Claro, pero ahí sería que nos conociéramos por conocernos, en el sentido de a lo mejor sería más del estilo, ¿no? De no ir a eventos de networking, sí, o sea, simplemente buscar gente por conectar. Ah, ya, ya, entiendo, sí. Sí, sí, Mm. bueno, quizás sea esa la clave, ¿no? Es decir, que hagas algo parecido a networking, pero con cierta lógica y que realmente veas que tiene sentido y que suma, ¿no? Ir a un sitio simplemente a conocer, como no sé, Mm. irte a una feria o algo así, o una feria de muestras de algo, bueno, pues supongo que tiene sentido en ciertos negocios, no lo sé, en turismo a lo mejor, o yo recuerdo mi padre que era
primero tuvo una fábrica de caramelos durante, durante toda su vida y luego cuando cerraron la fábrica, él y su hermano, pues él era representante de mobiliario de un pueblo que se llama Rute. Entonces, ese pueblo tenía un montón de fábricas de muebles y él fue allí y dijo, oye, yo os voy a hacer de representante vuestro en ciertas ciudades, ¿no? Y bueno, él iba a ferias de muestras porque supongo que eh, eh, conocería allí pues a diferentes comerciales, otras fábricas, tiendas que vendían mucho, pero ahora en la era de las comunicaciones quizá eso lo veo un poco más, eso, de la era industrial, ¿no? Yo creo que ahora se pueden hacer otras cosas distintas, Hmm, un poco más modernas, más adaptadas a las nuevas tecnologías y eso quizá ha quedado hmm. un poco anticuado. A lo mejor no es tan necesario hacer ese networking frío, ¿no? Mm. Puede ser. Y cambiando de tema, Naval dice que leer es directamente un superpoder, que dice que si tienes que quedarte con solo un consejo de todo el libro, es el de que leas. Dice, da igual qué libros al principio, dice, lee todo tipo de libros, ten la mente abierta, porque al final acabarás encontrando buenos libros y serán esos libros los que te vas a acabar releyendo. A ver, esta idea, este modelo mental, me gusta bastante, obviamente, porque a mí me encanta leer y yo siempre digo a la gente que lea. Estoy siempre recomendando y regalando libros a todo el mundo, pero también es cierto que no creo que haya que leer de cualquier cosa y que al final acabarás encontrando buenos libros. Seguro que todos conocemos a gente que lee mucho y la mayoría de libros son libros que no te aportan, que son libros que para mí, en mi opinión, son libros malos. Entonces, si tú aprendes sobre un tema, pero a través de libros o de lo que sea, y has aprendido de una forma que a lo mejor es incorrecta, luego desaprender eso y volver a aprenderlo de otra forma te conllevará un esfuerzo mucho mayor que la primera vez que aprendiste sobre ese tema. Por eso, pues mucha gente toda la vida vota al mismo partido político, piensa de una forma. Entonces, no creo que sea tan fácil como eso. Yo creo que también hay que leer, pero leer buenos libros. Pues mira, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, ¿no? En la reflexión sobre la lectura. Pero es cierto que yo nunca fui un niño al que le encantara leer. Leía mis libros, pero no era el típico niño que lo vieras con un libro. Sin embargo, luego, cuando empecé a leer libros de finanzas, empezó a gustarme más la lectura. O sea, que no es que me hicieran leer cosas que no me gustaran y al final me gustara leer, sino al revés. O sea, a mí leer no era una pasión en especial para mí. Sin embargo, luego, cuando empecé a leer sobre finanzas personales, pues como que a lo mejor creas ese hábito, ¿no? Y luego pues te gusta más leer de cualquier otra cosa. Aún no soy un gran lector de novelas, ¿no? Pero ya leo más que lo que leía anteriormente, ¿no? Antes de coger el hábito de la lectura. Y el hábito de la lectura lo cogí porque había un tema que me gustaba y me encantaba estar metido en esas lecturas, ¿no? Y de repente estar leyendo y retirar la vista del libro, mirar al techo y reflexionar sobre lo que acaba de leer, ¿no? Y esas experiencias de lectura hacían que me gustase cada vez más leer, pero precisamente porque me Ujú. gustaba lo que estaba leyendo, me gustaban las experiencias que estaba teniendo. Claro, esa parte de Naval a mí sí que me gusta. Cuando dice, lee sobre algo que te gusta hasta que te guste leer. Es cierto que cuando no tengo un libro de divulgación, cuando es un libro de ficción, tiene que engancharme mucho para que realmente me guste, porque a mí, yo soy de los que leyendo se le va mucho el santo al cielo porque se pone a reflexionar sobre o bien lo que está leyendo o bien lo que está leyendo le lleva a otra idea y esa idea empiezo a pensar sobre ella y cuando llevo 10 11 líneas más digo, pero ¿qué he leído en el último párrafo? ¿No? Que no, ahora mismo no me acuerdo de lo que he leído en el último párrafo, se me ha ido el santo al cielo, ¿no?
Entonces, si una novela no me engancha lo suficiente como para estar muy metido en la trama de la novela, al final termino aburriéndome. Entonces, quizá eso sea algo que, un mal hábito a lo mejor, que he adquirido porque cuando me he enganchado al hábito de la lectura lo he hecho con libros que realmente me tenían muy pendientes de la temática y no eran libros a lo mejor tan entretenidos como puede ser una novela, ¿no? Estoy menos acostumbrado a ese tipo. Hay gente de todo tipo, hay gente que es justo al revés, que los de divulgación le hacen como mucho pensar, ¿no? Y entonces no Sí, quieren, sí, dicen, sí, yo sí. solo leo para no pensar, ¿no? Como para Sí, sí, evadirme. sí, sí. Yo voy variando, porque es que a mí en sí me gusta mucho leer y entonces voy combinando, ¿no? A lo mejor estoy un rato leyendo un libro, un ensayo, ¿no? Y reflexionando y llega un rato que mi cerebro no puede más, pum, y entonces ya cambio a una Ujú, novela y más algo más soft, más suave para, pues eso, para evadirme sin tener que pensar. ujú. Mm. También está otro modelo mental, que es el de decidir. En la toma de decisión dice que si te cuesta decidir algo, si hacerlo o no hacerlo, la respuesta es que no tienes que hacerlo. O sea, la respuesta es que no. Porque hoy en día tenemos toneladas de opciones. Además, también hay que sumar que hay decisiones que nos van a generar dolor a corto plazo, pero en cambio, pues otra vez la visión de largo plazo es buena. Entonces, entre dos decisiones, una que te va a generar dolor, pero solo a corto plazo, y la otra que es lo contrario, siempre vete para esa decisión que te va a generar dolor a corto plazo. Y dice también que tienes que tomar mucho tiempo a las tres grandes decisiones de tu vida. ¿Dónde vives? ¿Con quién estás? ¿Y qué haces? Normalmente no le dedicamos el tiempo ni la reflexión a estos temas y son los que van a marcar todo, toda tu vida. Sí, claro, yo es que creo que son, es casi la base, ¿no? De lo que vas a ser en tu vida, ¿no? Casi se podría decir que no hay más cosas, ¿no? Pero bueno, sí, en mi propia experiencia, en mi vida anterior en Madrid, pues bueno, yo estaba con quienes quería estar, ¿no? Y hacía algo que, bueno, era un trabajo por el que muchas personas incluso pagarían, ¿no? Pero en realidad vivía en un sitio, en una, bueno, a mí Madrid me encanta, pero no es lo mismo que te guste Madrid, visitarla, estar 3 días o lo que sea, que vivir en Madrid, ¿no? Y realmente no quería vivir allí, ¿no? Siempre planificaba mi futuro pues viniéndome a Málaga, ¿no? Ya lo he comentado en otros podcasts, ¿no? Y al final pues me ha salido todo muy bien, ¿no? No quiere decir que no puedas ser feliz si te falta alguna, ¿no? Porque al final la felicidad es también una elección, relativamente, pero por lo menos puedes hacer el esfuerzo, ¿no? De valorar lo que tienes, ¿no? A lo mejor te faltan cosas, te puede producir algo de infelicidad, pero si haces el esfuerzo de valorar lo que tienes, pues tu nivel de felicidad pues puede subir, ¿no? Y luego, aparte de estos conceptos, durante tu vida, ya sea en la parte profesional o personal, que no juegues a juegos de suma cero, que no estés metiéndote en conflictos de discusiones de política, de deporte, estatus, que intentes jugar a juegos de suma positiva, que el hecho de que tú ganes o de que tú seas feliz no significa que otra persona pierda o aumente su infelicidad, ¿no? Digamos que no es un ejemplo del todo práctico, pero la editorial a mí me ha dado mucha paz porque aunque yo soy muy feliz en el trabajo que tengo ahora con el fondo de inversión, pero sí que es verdad que el mundo de los fondos y el mundo de las finanzas es un pelín competitivo, ¿no? Tiene ahí un ramalazo de competitivo que te puede no gustar, ¿no? Y te crea cierta, no sé, no te voy a decir que no me guste, pero que crea cierta incomodidad por el nivel de competencia, ¿no? A veces. Y sin embargo, la editorial va sacando libros y es como que se ve muy claro que es algo de suma positiva, ¿no? En realidad, que otras editoriales saquen libros también es bonito y te gusta y los compras, se los compras y los lees Mm, tan a gusto, ¿no? Y si tienes que sí. incluso promocionarles algún libro que te ha gustado, lo haces, pues bueno, pues con todo el gusto del mundo, ¿no?
y cuando sacas tú un libro, pues notas como que aportas, ¿no? Y que no tiene nada de negativo para otras personas que tú puedas sacar un libro traducido al castellano que se editó en el 90 y tantos y que tú piensas que es un clásico y que puede gustarle a otras personas, ¿no? Nadie va a pensar que le estás haciendo un mal a otras personas porque tú lo hagas, ¿no? Y eso a mí, no sé, me ha dado mucha paz porque es un negocio bonito, de suma positiva, como lo llama Naval. Qué bueno. Sí, sí. De hecho, muchos libros te llevan a otros libros y no todos los libros los tiene la misma editorial, Claro. claro. Muchos libros recomiendan otros libros y gracias a leerte ese libro descubres otros libros, ¿no? A lo mejor gracias a leerte un libro de otra editorial han llegado a tu editorial también. Sí, 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 sí. también podemos entrar ya más de lleno en la felicidad. Y hay una frase que dice Naval que me encanta, dice, no te tomes tan en serio a ti mismo, dice, porque solo eres un mono con un plan. Y él dice que la felicidad se aprende con técnicas y que realmente es diferente para cada persona. Para él, la felicidad es no necesitar nada, no sufrir, no pensar tampoco mucho ni en el pasado ni en el futuro. Estar en el presente y solo en el presente. Para él la felicidad es algo parecido a estar en paz. Recalca que ser positivo siempre es incorrecto porque hay que ver las partes negativas de la vida y de todo, porque así apreciaremos más las partes buenas y ya sabemos que de ese agradecimiento también nace parte de la felicidad. Bueno, y también dice que es erróneo también aceptar que no podemos cambiar, que hay que siempre evolucionar y crecer, el llamado desarrollo personal. Bueno, pues es que esto de la felicidad es también muy, muy abstracto, ¿no? Somos miles de millones de personas en el mundo y tenemos tipos de personalidad muy distintos, ¿no? Lo que le puede hacer feliz a una persona puede no hacerle muy feliz a otra, ¿no? Bueno, a mí me gusta la idea de Naval que dice que para ser feliz tienes que procurar rodearte también de gente que procura ser feliz, ¿no? Es muy difícil llevar una vida feliz y todo el mundo que te rodea, pues parece que lleva encima de la cabeza todo el rato una nube gris, lloviéndole encima, ¿no? Yo creo que quizás no sea imprescindible, pero creo que es importante, ¿no? Sí que es verdad que no siempre es fácil, porque hay personas porque son más extrovertidas, gente más introvertida, gente que transmite más sus sentimientos, gente que lo transmite menos y a veces te puede parecer que una persona no es feliz, pero en realidad es súper feliz, solo que por lo que sea no exterioriza mucho, ¿no? Pero bueno, supongo que no se referirá a exteriorizar, sino a que realmente veas que esa persona pues es feliz con lo que tiene y que no va transmitiendo infelicidad o toxicidad por ahí por donde va, ¿no? Claro, quejándose todo el rato a lo Claro, mejor, sí, sí. ¿no? Eso sí, es una persona que estás todo el rato metiéndote en trifulcas de discusiones políticas, pues al final eso es tóxico, ¿no? No quiere Claro. decir que tengas que ser infeliz, pero normalmente una persona que vive en paz, como dice Naval, consigo mismo, no le suele importar si una persona opina distinto que tú en materia, no sé, los típicos temas que saltan en una mesa y si hay personas que están con el mal día, pues te lo van a dar a ti también, ¿no? Sí. El deporte, los toros, la política, la religión, todos esos temas, como una persona no tenga el día, como saques el tema en la mesa, chungo, ¿no? Pero bueno, si una persona se siente feliz y está centrada, aunque salgan esos temas, bueno, no te vas a poner a discutir, darás tu opinión y tal, y respetarás la de los demás. Y eso yo creo que se nota mucho, ¿eh? Cuando una persona está centrada o descentrada, sobre todo en esos momentos. Él te Sí. aconseja que medites mucho. Es algo que yo creo que, en términos generales, no estamos acostumbrados, ¿no? A meditar, a decir, bueno, son las 10 de la mañana, llevo trabajando desde las 9, voy a descansar 5 minutitos ahora, después de esta hora de intenso trabajo, me voy a sentar en mi butaca y voy a hacer que lleguen ciertos pensamientos a mi mente, los voy a meditar un poco, los voy a dar salida y cuando pasen esos 5 minutos de estar tranquilo, sin pensar en cosas negativas o en estar limpiando ciertos pensamientos, irme a trabajar otra vez, ¿no?
vamos, yo mismo, por ejemplo, no suelo hacerlo, sobre todo de forma, de forma programada. A lo mejor sin ser programado, sí que a veces me siento tranquilamente a aburrirme y a pensar en cosas, ¿no? En la terraza, por ejemplo, después de Ujú. comer, muchas veces pues me hago un café, me voy a la terraza cuando todavía no está dando el sol, que no hace mucho calor, y ahí estoy tranquilamente, pues, no sé, imbuido ahí en algunos pensamientos, y a mí eso me da mucha paz, ¿no? No quiere decir que estés dejando la mente en blanco como si fueses un monje budista, simplemente estar tranquilo y Mm. dejar que lleguen a lo mejor pensamientos, no sé, variados a tu cabeza y reflexionar sobre eso y ya está, ¿no? Y eso te da mucha paz Mm. sin tener que estar todo el rato teniendo que hacer cosas y estar ocupado, ¿no? Te has dado cuenta de tu naturaleza y la has sabido escuchar y has encontrado una forma de meditar. Sí, También se puede encontrar la forma de meditar haciendo sí, paseando. sí, sí, También es una forma de también, sí. meditar, o con el Ujú. deporte. A veces también son formas distintas de meditar. Tener esos momentos a solas. Quizá a lo mejor la palabra meditación muchas veces nos lleva a pensar en eso, en lo que te he dicho antes, en un monje budista, no sé, en cierta postura, cruzando las piernas y concentrándose, ¿no? Y tampoco es eso, es simplemente pues que estés sentado tranquilo, tomando un café e intentar, quizá te llega un pensamiento negativo, pero estando tranquilo, pues consigues sacarle la parte positiva o hacer una buena lectura, porque estás tranquilo, no estás en un momento de tensión mientras trabajas o mientras estás leyendo otras cosas, que a lo mejor te llegan esos pensamientos y te lo tomas a mal, ¿no? Mm. O si estás delante de una pantalla aporreando los botones o con el móvil, si te llega algo, alguna mala noticia, algún pensamiento que no, que te parece negativo, estando imbuido ahí en la pantalla, no vas a poder meditar sobre eso y sacarle una reflexión práctica, ¿no? Mejor tranquilizarte y pensarlo, pues eso, sentado, tranquilo, y vas a poder reflexionar sobre esas cosas que te han podido pasar y sacarles la parte positiva. Además de esto que hemos comentado, hace mucho hincapié en los hábitos. Lo mismo que él decía que podías aficionarte a la lectura creándote un hábito de lectura con aquello que, leyendo aquellas cosas que te gustaban, y una vez que ya tuvieras el hábito de leer, te iba a ser mucho más fácil leer sobre otras cosas, pues sobre cualquier Mm. otra faceta de la vida, él también te recomienda que te crees unos hábitos. Él decía uno el otro día en Twitter que el estatus por encima de los 45 años no está en tener un buen coche, sino en mantenerse en forma, ¿no? Y bueno, estoy bastante de acuerdo, la verdad, porque llegando a ciertas edades hay cosas que no las hacemos pues porque como ya como que no son hábitos para gente que tiene ya una edad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que voy al gimnasio y tengo 46 años, la mayoría de las veces, de todas las personas que hay en el gimnasio, muchas veces he sido el que más edad tenía y alguna que otra vez cuando el gimnasio está muy lleno, sí que ha ido alguna persona que podía a lo mejor superar los 50 o algo así, pero es como que, ¿qué pasa? Que porque ya tenemos una edad ya no podemos ir a hacer deporte a los sitios donde normalmente la gente joven hace deporte, ¿no? Bueno, pues si te creas un hábito, luego te va a ser mucho más fácil seguir haciendo practicando ese hábito, ¿no? Si no te lo creas, luego cuando tienes una edad mayor, pues va a ser mucho más difícil que puedas hacer deporte porque ya cuando tenías una edad en la que tenías más energía, más fuerza o lo que sea, o como que es mm, mucho más entendible, con todas las comillas posibles, practicar deporte, si no lo has hecho cuando era incluso casi una obligación, pues luego no lo vas a poder hacer cuando seas mayor porque no vas a tener el hábito, ¿no? Entonces, crearte ese hábito de practicar deporte, pues a lo mejor no a diario, pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana, va a hacer que luego te sea mucho más sencillo realizar eso que las mismas personas de tu edad no hacen precisamente no porque a lo mejor no les guste la idea. Seguramente a muchos les gustaría la idea de mantenerse en forma, de verse bien, de sentirse saludable, sino porque como no tienen el más mínimo hábito, pues les cuesta muchísimo, ¿no? Hacerse la idea de ir allí y meterse con un montón de adolescentes a levantar hierros, ¿no? Bueno,
Hábitos como, bueno, él decía que dejó la cafeína porque para él era un mal hábito. Yo sí que tomo café, varios cafés al día, y la verdad es que eh, no es algo que me haya provocado ninguna dependencia, porque el día que no tomo café no, tampoco lo necesito, ¿no? Solo que, bueno, simplemente es algo que me gusta. Mm. A mí, a mí me sienta mal y no me gusta, así que lo tengo fácil. Depende de cada persona, ¿no? Naval insiste mucho en eso, en que te crees hábitos saludables, tomar el sol, hacer deporte. Lo de tomar el sol, pues bueno, con todos los peros, ¿no? Porque el sol tiene sus peligros también. Ujú. También dice que no juzga, Ujú, que le saca siempre la parte positiva a eso que le molesta. ujú. Y también recomienda pasar menos tiempo pues delante de una pantalla. Sí, Y para ir acabando esta parte, solo comentar las prioridades que tiene Naval en su vida y que son en este orden. O sea, su prioridad número uno de todas es la salud física, luego la salud mental, dice luego la salud espiritual, luego la salud de su familia y luego el bienestar de su familia. ¿Por qué este orden? Porque él dice que si él no está bien físicamente, mentalmente, no puede ayudar a su familia, no puede ayudar a la salud de su familia de igual forma ni al bienestar de su familia. Por eso, él mismo se pone esas prioridades y puede sonar un poco raro que no ponga como primera prioridad la salud de su familia, pero realmente es por esta razón, para así poder ayudar de la mejor forma a la gente de su alrededor. Y cerramos ya esta parte y nos veremos para la segunda parte. Hasta la próxima. muy bien. Nos vemos en la siguiente. Be the sad man behind blue eyes.